Estrategia SIN. Continuamos con este especial hashtag como vender bien. En esta oportunidad les acompaña Sandra Suárez, que es la líder de estrategias para EY Colombia. Sandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en estos especiales tan importantes y relevantes para todos los grandes y futuros empresarios del país. Bueno, Sandra, cuéntanos, para ti, ¿qué es un plan de ventas? Es la forma en la cual una empresa puede hacer realidad sus metas de ingresos principalmente. Y para ello pues puede requerir identificar cuáles son esos productos, catalogarlos, clasificarlos, pero principalmente conocer el cliente y saber quién va a dar valor a esa oferta de productos y servicios que tiene la empresa para ofrecer a su cliente. ¿Cuáles tú consideras que son los factores más importantes para poder diseñar ese plan de ventas? Bien, se tienen que tener en cuenta muchos factores, muchos. Entre ellos, pues algunos de los que mencionábamos ahorita, como es la oferta, el producto, la estacionalidad que a veces tienen los mismos productos. Debemos tener en cuenta cuál es la estrategia de precios que tenemos, pero creo yo que el factor principal que podemos tener dentro del plan de ventas es el cliente, y es reconocer cuáles son las necesidades que tienen, saber quién es el cliente y poder orientar esa oferta hacia una solución que cumpla esas necesidades. Debemos tener muy presente algo que lo plantean varios investigadores, varios autores, pero yo lo he visto real, y es que los clientes finalmente nos van a ayudar a hacer realidad ese plan de ventas con sus compras, obviamente, pero esas compras no se van a dar por las razones a veces obvias que consideramos, que es, pues, si una persona camina, obviamente necesita zapatos, pero esas personas no nos van a comprar lo que vendemos, sino que nos van a comprar el por qué lo vendemos. ¿Tú cómo consideras que este plan de ventas tú puedes hacer ese match con el equipo comercial? Bien, ese punto es un reto completo, porque normalmente, pues, en mi trabajo lo he visto en grandes empresas, y es que la estrategia comercial justamente se queda en las nubes, se queda en un lado, en un extremo, y no llega realmente a los vendedores, a la fuerza de ventas, que es quienes van a tener que salir, si es canal directo, y a veces esa fuerza de ventas también está apalancada en canales tercerizados. Transmitir la estrategia a esos puntos que son los que finalmente tienen el contacto con el cliente es un reto muy grande, y la forma de transmitirlo es, pues, la forma más básica es con una muy buena comunicación desde un comienzo, que incluya esos factores que hablábamos al principio. Es mucho más fácil que un vendedor pueda conducir y ejecutar ese plan de ventas si entiende por qué lo está haciendo. Entonces es la misma razón, si entiende que cada día sale a la calle a buscar esos clientes, pero no sale con una red de pescar, sino que ya desde el plan de ventas se le ha orientado para decir: nuestros clientes son aquellos que tienen este tipo de necesidad, los conocemos, sabemos dónde están. Entonces no va a salir con la red gigante, sino que va a salir directo a buscar enfocadamente hacia lo que necesita y lo que busca. Las brechas, entonces, como te comentaba, yo las veo en términos de unas comunicaciones que a veces no son tan efectivas entre aquellos que definen la estrategia y los vendedores. Para mí ese es el primer factor. Y el segundo viene con algo que quizás está muy desarrollado en el entorno empresarial, pero a veces a los microempresarios se les olvida, y es las motivaciones a la fuerza de ventas. Es real, ellos van a trabajar mucho mejor con nosotros si los hacemos parte de los resultados, y si les transmitimos, no sé, un porcentaje pronto mínimo, representativo, pero algo que los motive a ellos a ser parte de la empresa y casi que como socios o como aliados,
estén involucrados en esos procesos comerciales, pues creo que si las grandes empresas ven beneficios, pues las pequeñas también los pueden tener. Por supuesto no con los grandes motivadores que tratan de una empresa ya grande, pero sí existen formas de hacer Proporcionales. exactamente, proporcionales y de acuerdo al contexto del entorno. Es importante también, como tercer factor, dentro de las brechas que yo veo entre lo que es la traducción entre la estrategia y finalmente la fuerza de ventas, es algunas diferencias que se presentan dentro de los negocios que son B2B, o sea, el negocio que vende a negocios o empresas, o B2C, que son empresas que le venden ya al mercado masivo, que son los consumidores. ¿Tú cómo consideras o cómo las personas que diseñan el plan de ventas pueden identificar oportunidades en el mercado? Las personas que desarrollan el plan de ventas definitivamente antes de volcarse a soñar con números, porque lo primero que quisiéramos es como yo quiero vender un montón, quiero vender todo esto. Mi invitación es que lo primero que se debe hacer es conectar con las necesidades del cliente y conocer cuánto es su mercado potencial. Bueno, ¿tú qué canales de ventas, canales de comercialización tú consideras que son buenos y estratégicos para pequeños y medianos empresarios? Bien, canales creo que hay varios. Para pequeñas empresas, mi primera recomendación es buscar apalancarse con otros, porque puede llegar a ser muy costoso tener una fuerza de ventas, llamamos 2 personas, 2 vendedores, quizás sentados o en la calle buscando los clientes, pero eso puede ser un costo muy grande que una pequeña empresa puede no estar tan dispuesta a asumirlo dentro de sus estados financieros. Entonces mi sugerencia ahí es manejar, por ejemplo, esquemas en los cuales se tenga una fuerza de ventas, pero no contratada directamente, sino que sea, por ejemplo, a través de la venta misma. Si lo vendes, pues te paga una comisión, pero si no, no eres parte de mi empresa. Entonces ese es un esquema muy válido que ayuda a aliviar costos y pues podría servir. El punto, digamos, en contra de ese esquema es que pues no puedes estar tan seguro de que esa persona sí está representando en tu empresa. Entonces mi sugerencia ahí es que no es que lo abran a muchas personas, sino que tengan un par de personas que estén en nómina, pero que estén capacitadas y con el plan estratégico siempre presente para que sí representen la empresa, pero sin la problemática de asumir los costos. Esa puede ser la sugerencia. Sin embargo, la otra, y pues probablemente mucho más fácil ahora que ya las tecnologías están muchísimo más adoptadas, es manejar todo lo que son canales web. Entonces hablamos de hoy Internet nos ofrece una cantidad de herramientas que nos permiten llegar al mercado casi a costo cero, es un costo muy bajo. De 2.000 pesos. Claro, las herramientas de Facebook, Google, las redes sociales, creo que todos esos mecanismos son supremamente válidos y creo que ahora todos ya estamos llamados a tocar la puerta. No solo digo empresas pequeñas, sino también las mismas empresas grandes están viendo que ahí es en ese terreno de juego virtual es donde, al no hablar de grandes tiendas, un montón de tiendas despegarse con una sola, puede llegar a muchos clientes. Entonces ese resulta ser un canal muy económico y que permite llegar a muchas personas. ¿Tú consideras que en el mediano y largo plazo el e-commerce va a superar este acercamiento con el cliente, ese acercamiento de personas? Es una pregunta difícil. El e-commerce yo creo que debe verse en las proporciones que tienen que ser vistas, y eso es una plaza virtual como la estamos mencionando ahorita. Por supuesto que como tecnología apalanca mucho, ayuda mucho,
y pienso que el ser humano, pues al tener ahora una mayor disponibilidad de los equipos electrónicos y digitales para hacer las compras, pues evidentemente los va a usar y los exige, el cliente los exige, pero siendo que va a haber tanta oferta a nivel de e-commerce, creo que no podemos descuidar la parte de transmitir esa personalización a través de esos canales. Entonces, creo que ahorita hay varias empresas que pueden estar ofreciendo la plataforma de e-commerce casi por montos muy mínimos. Los costos de eso ya están muy bajos y cualquiera está pudiendo poner en esa plaza sus productos. Así. Pero lo que viene alrededor del producto es donde trasciende que yo no vendo unos zapatos, un celular o algo tangible, es en sí mi promesa de valor. Mi promesa de valor debe estar alrededor del servicio o la experiencia dentro del producto. Y aquí es donde está la diferencia y donde creo que la personalización nunca va a poder ser superada por una plataforma digital que sea apalancada, sí, pero esos productos que se ofrecen ahí deben estar respaldados por un servicio al cliente, deben venir respaldados por una garantía, deben venir respaldados por una experiencia. Si no, cualquiera lo va a poder ofrecer y venimos en la guerra de precios, y es una guerra de sangre que normalmente las pequeñas empresas no pueden sufrir, porque es muy difícil verdaderamente competir con economías de escala que ya están siendo ganadas por grandes empresas que comercializan en el mundo. Entonces mi principal invitación es que rescatemos, aunque tengamos la plaza virtual, rescatemos servicio al cliente, calidez, garantía, confianza, y créanme que eso simplemente no son pasos, y a veces lo vemos como costos, pero no son pasos solamente para esa oferta que me están comprando hoy, sino para la oferta de mañana. Entonces creo que ahí es donde va a ver la diferencia, y no creo que el e-commerce pueda resolver eso. Bueno, ya para cerrar, 3 características principales que tú consideres para ser un buen vendedor y para ser un buen líder comercial. Bien. Efectivamente me alegra que los separes, porque claro, el vendedor tiene unas funciones específicas y ya el líder comercial va a ser ese orientador estratégico para esa ejecución. Hablemos primero del líder comercial. Okay. Bien, pienso que las 3 características del líder comercial debe ser un estratega, a su vez pues un visionario y un líder. Me iría con esas 3. De parte del vendedor, me viene a la cabeza una muy importante, que es, o 2 complementarias, que es la resiliencia, ser resiliente y perseverante. Al vendedor es al que le van a cerrar la puerta en la cara 1000 veces y va a tener la capacidad de levantarse y volver y buscar la forma y reflexionar y buscar los canales o la forma de convencer, pero con una promesa real. No estamos hablando de vendedores que terminan su tarea con el dinero en la mano, sino que queremos y esperamos ahora de los vendedores que sean unos verdaderos asesores y que conduzcan el proceso inclusive hasta el final, no solo para el momento de la venta, sino que estén pensando hoy en que el éxito del cliente con su producto, con el servicio que está dando y con la experiencia, les sirva para hacer la venta siguiente. Entonces, mi tercera característica es que deben ser personas no cortoplacistas, sino que estén conectados con ese plan y que siempre estén presentes para el cliente pensando en la venta futura. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, confiamos en que todos estos tips, que todas estas herramientas que Sandra nos dio sean de provecho para ustedes y para su plan de ventas en #como vender bien.